Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Le agradezco infinitamente el favor de su compañía, como siempre, en este espacio de noticias. Y bueno, el tema que nos ocupa en esta mañana y además en este momento es justamente la movilización, la marcha que se han generado en diferentes estados de la República y que obviamente, bueno, pues tienen que ver con una demanda, exigencia, digo yo, de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ha señalado la necesidad de desaparecer 13 fideicomisos de 14 que existen en el Poder Judicial de la Federación y que obviamente en el decir de los miles de trabajadores que salieron en varias plazas, en varios centros del país, en varios centros habitacionales o poblacionales del país, bueno, pues llaman la atención porque, dicen ellos, están realmente afectando en sus labores, en su, además, derecho laboral que han logrado durante muchos años y que con ello, bueno, pues de esta forma, el día de ayer aquí en Querétaro, también encabezados justamente por mi querido Alejandro Pérez, que es el secretario general de esta sección 10 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pues han considerado y que, bueno, por esa razón está aquí Germán Briceño. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Gracias por estar con nosotros, gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y de repente muchos no alcanzamos a comprender, mi querido Germán, cómo es que esta desaparición de los 13 fideicomisos puede afectar los derechos laborales de las y los trabajadores. ¿Qué hay que decirle? ¿Cómo explicar esta situación para que la sociedad queretana, la sociedad mexicana pueda realmente conocer, entender el sentir de los trabajadores? Claro, buenos días a toda la audiencia. Y efectivamente traemos ahorita el tema de los fideicomisos por una cuestión de que estos fideicomisos están creados para dar cumplir con determinados objetos o fines de las condiciones generales de trabajo. Sí. Por ejemplo, tenemos dentro de las condiciones generales de trabajo un tema de capacitación. Estamos obligados como trabajadores del Poder Judicial a estar capacitándonos constantemente. Y el hecho de que existe un fideicomiso donde su finalidad sea para efecto de capacitación, sí, al quitarlo, nosotros incumplimos con las cuestiones de las condiciones generales de trabajo. Ese es un fideicomiso que está establecido. Sí, claro. Hay otro fideicomiso de infraestructura. Ese fideicomiso es para efecto del crecimiento, dotar de nuevas áreas de trabajo, de las cuestiones de aires acondicionados, sillas y demás. El presupuesto que se otorga normalmente al Poder Judicial, pues muchas veces no es suficiente para las necesidades que se van generando. Sí, claro. Entonces, ese fideicomiso precisamente de alguna manera viene a apoyar a los dineros que se otorgan en el presupuesto. Si nosotros como trabajadores traemos un exceso de carga de trabajo y efectivamente no tenemos las condiciones conforme a normas de trabajo, normas oficiales de trabajo, pues evidentemente al quitarlo nos afecta en condiciones generales de trabajo en relación a los ambientes de trabajo, de ergonomía, claro, que debemos contar. Que dicho sea de paso, yo he tenido oportunidad de platicar también con abogados, con algunos también representantes del Poder Judicial, que se pueda afectar. Escuchábamos ayer a los ministros, algunos ministros que participaron también en la marcha en la Ciudad de México. Se afecta el tema de la administración de la justicia de alguna manera, se afecta no solamente los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sino la impartición de justicia en un momento determinado en nuestro país. Y segundo, se afecta sensiblemente la división de poderes. Veía yo en las cartulinas, en las marchas, a trabajadores que decían es que tiene que haber respeto absoluto a la división de poderes y que pareciera, también se ha comentado, pues una especie, lo voy a decir de esa manera, no sé si de venganza del presidente del Poder Ejecutivo en el Estado, a nivel federal, del presidente de la República, en contra de algunos señalamientos y situaciones, una mala relación pues con el Poder Judicial, mi querido Germán. Claro que sí, el problema es del antes y el después. El antes del Ejecutivo Federal, cuando iba a tomar protesta como presidente de la República, tuvo una reunión con el Poder Judicial y les expresó su respeto
y restricto a lo que iba a suceder en cuanto a su gestión de los 6 años. Prometiónos la no intromisión dentro del Poder Judicial, el respeto a ministros, jueces, a la gente del Poder Judicial. Ese fue el escenario que presentó antes de ser presidente. Claro. Durante mandato, pues se llevaron las cosas con el ministro Saldívar y de alguna manera ahí fuimos caminando. Cuando llegamos a la situación con la ministra Piña, la relación se empezó a tensar porque el Ejecutivo pretendía tener resoluciones a su favor y nosotros tenemos como Poder Judicial un mandato constitucional que es velar por los derechos humanos y eso significa ser imparcial y objetivo dentro de nuestras resoluciones. Hablo dentro de nuestras resoluciones porque nosotros somos como trabajadores el engranaje de esa impartición de justicia. Sí, claro. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque esta semana se va a resolver, se va a discutir en el Senado de la República. Ayer yo escuchaba al senador Armenta que decía, le pongo aquí a la ministra, a Norma Piña Hernández, que venga y que nos explique por qué se tienen que mantener esos 13 fideicomisos y que conozca realmente la verdad de todo ese tipo de situaciones para que la sociedad mexicana sepa quién miente y quién no miente. ¿Qué opinas a propósito? Precisamente Germán? Esa es la mentira del discurso que trae los otros dos poderes. ¿Qué necesidad tenemos que haya intromisión? La intromisión es tu poder ejecutivo, tu poder legislativo, no tienes por qué meterte al otro poder. Hay un peso y contrapeso, es la división de poder. Sí, claro. Si el diputado Armenta dice, Miera Armenta, si dice él que hay que meterse, pues permítame tantito. Dentro de la recomendación de la resolutoria de la ONU, que es una recomendación internacional que se hizo al Estado mexicano para ir avanzando en temas de impartición de justicia a nivel global, entre ellos es la autonomía e independencia del Poder Judicial. Entre otros lineamientos se establece lo de la prisión oficiosa, la equidad, paridad, y entre ellos hay un apartado que dice, el presupuesto del Poder Judicial no debe ser menor al 2% del establecido. Actualmente tenemos 0.94 y con el gobierno actual ha ido decreciendo. Empezamos como el 1.4, 1.5, íbamos bien y empezó a bajar y estamos en el 0.94. Esa es la falta de respeto que tenemos al Poder Judicial, la intromisión al querernos meterse con fideicomisos, prestaciones y demás. Esa es la parte fina del discurso y no se vale que si hay una recomendación de efecto de autonomía e independencia, actualmente digan, bueno, es que lo estoy haciendo bien por privilegios. Privilegios estar en el Poder Judicial participando en la impartición de justicia. Germán Briceño, secretario de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ¿afecta esta situación, esta nueva problemática que pues en la que se ven inmersos miles de trabajadores a nivel nacional, el equilibrio, la distribución de poder, lo que significa la representatividad formal, social que tiene el Poder Judicial en nuestro país? Aquí la situación va a ser siempre el estar conscientes y sensibles de la sociedad, de lo que hacemos nosotros como función. Ahorita estaba comentando con unos trabajadores que el día de ayer, Rodolfo Molina, que es actuario del Poder Judicial aquí en Querétaro, tuvo que llevar a cabo una diligencia para dar cumplimiento a una suspensión de plano, en temas jurídicos. Aquí claro, la cuestión, llegó un ciudadano y dijo, fulanito de tal, pariente, desconozco el fondo, el dato, está desaparecido, está incomunicado. ¿Y qué se hace? Llega, se presenta al juez de distrito que le corresponde, que se generan una serie de acuerdos y el actuario va a ejecutar esa orden del juez para efecto de ir a buscar, ir a defender, hacer su trabajo. 8:30, 8:35, Rodolfo Molina estuvo haciendo su actuación, su trabajo. La gente hace uso del Poder Judicial cuando se siente agraviada. Por eso están los juicios de amparo, por eso están los juicios federales y demás, todo lo que va inmerso en nuestra actividad. Y precisamente esa es la parte que queremos nosotros sensibilizar también, porque el discurso cotidiano es ¿para qué sirve el Poder Judicial? Nada le ha dado a la sociedad y le damos gobernabilidad. Nosotros como Poder Judicial
dentro de la gobernabilidad. Por eso están todos los presidentes municipales, diputados, el Ejecutivo Federal. Nosotros damos la gobernabilidad porque es a través de los medios de defensa o las herramientas jurídicas que ellos accionan, y nosotros estamos ahí no solo para apoyarlos a ellos, es para mantener esa gobernabilidad como Estado mexicano. Que le daban sentido a lo que llamaban también, que se llama el juicio de amparo, lo que obviamente tiene que ver con la protección de las y los ciudadanos frente a algún abuso de autoridad, ¿no? Claro. Que es una razón importante y fundamental para el ejercicio, la administración de la justicia. Te tengo que preguntar, porque hay una circular, un aviso de suspensión de labores hasta el día de mañana, 24 de octubre. ¿Van a regresar después del 24? ¿En qué condiciones, en qué situaciones? ¿Han logrado ya la posibilidad, por lo menos, de revertir este tipo de señalamientos que se han hecho en su contra, mi querido Germán? No se han revertido porque en la medida de que hubiera un cambio de rumbo por parte de los legisladores y por parte del Ejecutivo, pues no estaríamos en la misma situación. Mandarían señales claras, ¿sí? De diálogo, que no tendríamos por qué estar en esas señales de diálogo por un tema de autonomía e independencia del Poder Judicial. Sí, claro. El paro estaba establecido hasta el día de mañana, ¿sí? Por un tema de que el secretario general de nuestro sindicato, el licenciado Gilberto González Pimentel, va a comparecer en la comisión, en la Cámara de Diputados Federal, para defender el presupuesto, porque son cosas unas con otras. Es en la Cámara, y coincide que mañana mismo están citados en el Senado para la aprobación de la extinción de los fideicomisos. Posterior a esta situación se tomarán las decisiones correspondientes al sindicato. Este es un movimiento de paro nacional propuesto por el sindicato, ¿sí? Todas las personas que se van sumando, todos los líderes que se van sumando en cualquier nivel, son bienvenidos, pero ese es un movimiento de trabajadores. Te lo tengo que preguntar cómo fue, porque también el presidente hizo una expresión que a mí personalmente no me pareció la más adecuada cuando dijo: me dan pena ajena. Son trabajadores que salen a defender los privilegios de los magistrados, de los ministros, que llegan a ganar hasta $1,000,000, 900,000 pesos. ¿Va por ahí o es que los trabajadores los manipula alguien, los manipula algún sindicato, alguien les ha dicho mentiras y entonces han salido a las calles? No existe manipulación. El claro ejemplo de la libre expresión se ha dado durante toda la semana pasada de las manifestaciones que se han realizado. Se culminó el día de ayer. Si hubiera manipulación a la gente, como dice el eslogan, el pueblo sabe, es sabio, y los trabajadores saben en la que nos estamos encontrando. ¿Cómo va a ser un tema de privilegios cuando al final de cuentas es lo que nosotros como trabajadores merecemos? Tenemos los salarios contraídos, sí, con un incremento anual del 5%. Ustedes saben perfectamente que la inflación es subyacente, supera, y la pérdida de poder adquisitivo no solo pega a la población, nos pega a nosotros también. Sí. El hecho de que estar durante 5 años sin incremento salarial de mandos medios. Los mandos medios son actuarios, secretarios, y ¿qué creen? Son sindicalizados. 5 años sin incremento salarial para que el Ejecutivo Federal diga que es una manipulación cuando el centro neurálgico de la producción intelectual del Poder Judicial se centra en los secretarios, son los que proponen los proyectos de sentencia. Entonces, esa diferencia que se está manejando ahora es una exigencia del incremento salarial también para mandos medios. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo manda, lo autoriza la Cámara de Legisladores, la Cámara de Diputados. El Poder Judicial manda un proyecto de presupuesto a la Cámara de Legisladores, pero ese proyecto se construye con recomendaciones de Hacienda. Dentro de la recomendación de Hacienda, si se salen del huacal, pues incurren una responsabilidad administrativa. Hacienda, como política pública, manda un lineamiento y dice 5% de incremento salarial, excepto mandos medios. Y entonces nos sacan de la jugada, y el personal que llevamos ya 5 años sin el incremento, precisamente esa situación lacera, además de la denostación por nuestra actividad. ¿Crees que si no se resuelve favorablemente, por lo menos para los trabajadores? Yo veo difícil, la verdad, que en la Cámara de Senadores se pueda echar atrás esto que ya caminó, por lo menos en la Cámara de Diputados. Decía el presidente también, ¿cómo van a juzgar? Son jueces y parte, si hay alguna por lo menos controversia constitucional que se pudiera en algún momento. Y también te quiero preguntar sobre eso, si va a haber algún amparo o alguna situación ya jurídica masiva de parte de los trabajadores
trabajadores sindicalizados para frenar este tipo de disposiciones? En anteriores ocasiones, con el discurso que se ha llevado y la afectación, el sindicato ha promovido amparos colectivos. Uh-huh. ¿Qué es este amparo colectivo? Sin pedirles documentación, la gente los incluimos en el amparo colectivo y con eso se han logrado suspensiones. En el caso que nos ocupa, ya se está en estudio lo de los amparos colectivos, okay, pero necesitamos también tener la existencia del acto reclamado. Hasta en tanto no se consuma la extinción de los fideicomisos, no podemos hablar propiamente de un acto reclamado. Correcto. A través de las bancadas de los partidos de oposición, ellos van a promover una acción de inconstitucionalidad, donde okay, tengo entendido, sí, y esa es parte de la estrategia de defensa que debemos seguir. En relación a la cuestión de que qué es lo que sigue, pues lo que sigue es la exigencia directa de una disculpa pública por parte del Ejecutivo Federal ante tantas ofensas. ¿Cómo puede ahorita decir que tenemos una injerencia en el tema por ser juez y parte, cuando él anteriormente a tomar protesta como Ejecutivo Federal, dijo que no se iba a entrometer en la vida del Poder Judicial de la Federación? Es como decir, no me meto y tú no te metas porque yo no me meto. O sea, claro, ese es un discurso vicioso, es un círculo ocioso. Y de veras creo que no nos merecemos nosotros, que nosotros somos parte importante también del pueblo, nosotros somos pueblo. Te voy a hacer un comentario que me hizo, si a favor, una persona de enviarme el día de hoy. Me dice, estos señores, hablando de la marcha que estábamos presentando la información, deberían ponerse a trabajar. Ellos son servidores públicos, se contratan para servir, no para servirse del dinero público. Hay trabajadores que apenas ajustan para pagar con sueldos bajos y aún con carrera profesional sin privilegios, como que lentes para que sus ojos no les cansen en la computadora, o que digan que hasta el señor de intendencia también puede ser magistrado, dando a entender que cualquiera de ahí no vaya a perder en algún momento estas cantidades millonarias que supuestamente se perdieron, y que mejor ya se pongan a trabajar. ¿Qué les dices cuando de repente hay gente que piensa de esta manera? Es muy respetable su comentario, pero hay que hacer la acotación al margen. A ver, en pandemia la justicia del Poder Judicial de la Federación no se detuvo. Uh-huh. Se estuvieron viendo asuntos de la dotación de vacunas, cuestiones de atención médica, cuestiones de libertades, cuestiones. El Poder Judicial estuvo... Sí, que la justicia tiene que seguir funcionando. Siguió. Y es precisamente que los reclamos que se están haciendo vía amparo son por los actos autoritarios del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, ahorita no nos pueden decir pónganse a trabajar, porque siempre hemos trabajado. Al día de hoy se sigue trabajando, los secretarios siguen generando proyectos para que al momento de regresar los señores magistrados puedan generar dobles sesiones de emisión de asuntos y podamos y estemos en condiciones de seguir generando productividad, esa parte. Ahora, yo tampoco me puedo meter que si se gana bien y se gana mal, que si dentro de la iniciativa privada existen salarios mínimos bajos, pues ese es un efecto de las políticas públicas que ha hecho todos los gobiernos. Entonces no es una situación propia del Poder Judicial. Esta es la parte que hay que usar para instar a través de los juicios de amparo, juicios federales, juicios locales, y efectivamente hacer cumplir lo que mandata la Constitución, que son salarios dignos, no para el Poder Judicial, sino para todos. Que la justicia pronta y expedita que mandata la propia Constitución se convierta en una realidad, se requiere de una infraestructura, se requiere también de presupuestos, se requiere también de personal capacitado presente, para que podamos no perder de vista la necesidad de que la Administración de Justicia no quede, digo yo, no se subordine a los intereses político-electorales. Alguien también le criticaba al presidente, se acaba el tiempo, pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué no fue en el primer año de su gobierno, segundo, tercero? ¿Por qué que es un año electoral que ocurre una decisión o que toma una decisión de esta naturaleza que de repente pues enrarece el escenario social y político, mi querido Germán Briceño? Claro, es obvio. Siempre, ayer les comentaba en la manifestación que nosotros no somos políticos, nosotros somos servidores que participamos en la impartición de justicia. Y claro es de que si el próximo año hay una elección y están tomando esta situación para polarizar a la sociedad,
pues no lo vamos a permitir. Esa es una situación, obviamente, que si durante 5 años no se llevó a cabo lo de la extinción, lo de los presupuestos, las prestaciones ganadas sobre el Poder Judicial de sus servidores públicos, pues eso, si lo sacan el último año, pues claro es que se tiene un mensaje político. Pero ese es tema de la ciudadanía, que deben de elegir objetivamente cuáles son sus representantes populares. El voto es la mayor arma, la mejor arma que podemos tener para efecto de elegir quién nos van a gobernar. En el 2024, que está a la vuelta de la esquina. Muy amable, como siempre, gracias a mi querido Germán Briceño, secretario de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, por platicar con la audiencia de Radar News. Estaremos al pendiente, si no tienes inconveniente en esta semana, ningún inconveniente, que hubiera algún tema, alguna situación y que lo pudiéramos pues ventilar a través de estos espacios informativos. Claro, y muchas gracias por el espacio, y recuerden, sociedad, que nosotros, mientras no nos quejemos, no se quejen después. No, si no se queja, no se queje. Exacto, qué bueno que me corrigió la plana. Gracias, mi querido Germán Briceño. Que tengas buen día. Igualmente. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8:21. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Voy además con Mariana Saldaña, voy a Shell Juriquilla. Te saludo con muchísimo gusto, mi querida Mariana. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Querétaro, buenos días. ¿Cómo están todos? Tengo excelentes noticias.